Antes de pasar la palabra al otro Mauricio, quisiera preguntarle o incluir dentro de la pregunta las perspectivas de reforma en el mercado laboral y en el mercado pensional. Simplemente retomando dos temas que fueron mencionados esta mañana por David Bojanini. Uno que él mencionó es el de la posibilidad de que se cotice por días y que se abra la formalidad a quienes no trabajan permanentemente en una empresa formal, sino que simplemente pueden trabajar, como sucede en Estados Unidos, que se trabaja por unas horas, pero se cotiza a la seguridad social. ¿Cómo se podría avanzar en esa dirección? Y la otra pregunta tiene que ver con el hecho de que la reforma tributaria que está planteada hoy claramente está planteada como un paso en la dirección correcta, y así ha sido planteada explícitamente por el gobierno, por Mauricio, por el ministro de Hacienda, pero no como el último paso. Uno de los temas que surge es que las cotizaciones para salud se van a eliminar para trabajadores de bajos ingresos, pero las cotizaciones para pensiones se mantienen en todos los niveles, con un efecto que puede ser perjudicial en la línea de lo que ha planteado Santiago Levy, y es que se estaría dando un subsidio a través de los beneficios económicos periódicos a los informales que coticen, siempre y cuando sean con montos muy pequeños, que por definición los hacen informales. Pero a partir de la formalidad, los trabajadores tienen que cotizar plenamente a las pensiones. Yo quisiera mencionar que la semana pasada oí a una coautora de Santiago, que es Carmen Pajés, en una presentación donde sugería, no sé si Santiago comparte eso, la posibilidad de crear un sistema donde los salarios bajos formales tengan un componente de contribución paralela por parte del gobierno, y en ese sentido se avance en eliminar el desestímulo a las contribuciones formales para pensiones. Bien, muchas gracias. Salud. Primero, agradezco al Consejo Privado de Competitividad esta invitación. Segundo, saludo a mis panelistas, saludo al público que está acá escuchando. Dos preguntas bastante interesantes, bastante del día. Creo que las voy a tratar un poco al final, sin decir que sean supremamente importantes. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría seguir un poco en la línea de lo que presentaba el director de planeación en términos de buenos resultados del mercado laboral, pero también de unos retos inmensos, tanto en la tasa de desempleo como en la formalización. Quisiera dejarles un dato en la cabeza, no sé si ya lo tienen, dato 2011, pero para que lo tengan en la cabeza. De 20 millones de personas ocupadas, grandes números, 14 millones de personas no están ahorrando para su vejez, 70%, 14 millones de personas. Es decir, el problema es gigantesco, y ese es el problema, como lo planteaba también el presidente y como lo planteaba el director de planeación, es uno de los grandes problemas que tenemos y estamos atacando. Además porque es un problema que es presente pero también es futuro. 14 millones de personas que no están ahorrando para su vejez implica que en 20 años va a haber una bomba social y una bomba en las finanzas públicas que puede ser enorme. Con ese dato en la cabeza, ¿cuáles son los retos y cuáles son las políticas que desde el gobierno estamos implementando? Quisiera presentar dos enfoques por un lado y luego las diferentes políticas. El primer enfoque que creo que es bien importante que todos tengamos claros es el enfoque de demanda laboral y oferta laboral. El país, desde si recordamos las dos reformas laborales que hizo nuestro colega Juan Luis Londoño, por ejemplo, y esta reforma tributaria y la ley de primer empleo, la ley 1429, ha trabajado mucho en la disminución de los costos a los empleadores, y es uno de los puntos más importantes. Incentivar la demanda reduciendo costos. Las dos reformas redujeron costos, la reforma tributaria va a reducir costos, la ley 1429 redujo costos también en ciertos grupos poblacionales. Es decir, el país ha trabajado mucho tiempo en reducir costos, y esto es uno de los enfoques más importantes que el país tiene en el mercado laboral. En eso se está trabajando, ya regreso a la reforma tributaria de las pensiones. Pero por otro lado es importante también pensar en la oferta laboral, en la formación para el trabajo. El presidente lo mencionaba, la educación.
La educación tanto en términos de su calidad, pero también en términos de su pertinencia. El presidente lo ataba a la productividad. Es necesario tener una política que forme para el trabajo, y lo estamos viendo ahora, las tasas de retorno de la educación secundaria, por ejemplo, son mucho más inferiores de lo que se esperaba y mucho más, a una persona le da mejor no pasar por secundaria que pasar por secundaria, frente a su tasa de retorno. Y esto viene, digamos, consideramos que el país está en un punto de inflexión. En los 90s, las reformas que se hicieron, se decidió que uno de los principales focos del gasto público es el gasto en educación para aumentar la cobertura, y se logró. 22 años después vemos que la cobertura entre primaria y secundaria ya es más o menos 90%. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la tasa de retorno es muy baja. Es decir, que se necesita pensar en la calidad y en la pertinencia de la educación. Está la educación superior universitaria por un lado, está el bachillerato por otro lado, en la mitad está la formación técnica y tecnológica. Si ustedes ven el mercado laboral europeo, el 90% de los trabajadores son técnicos o tecnólogos. En Colombia solo el 10%. Es necesario ese enfoque, y en eso estamos pensando desde el gobierno, en muchos sentidos. Uno de ellos muy grande, muy importante, es el fortalecimiento del SENA. El SENA es el músculo que tiene el gobierno para la formación, para el trabajo, y en ese toca trabajar. Esto es enfoque de oferta y demanda. En los dos estamos trabajando. Sobre formalización también es importante, bueno, y la formación para el trabajo, lo que espera es buscar empleos formales. Es decir, que se eduque a una persona que tenga la educación vocacional, las habilidades para el trabajo, para que pueda conseguir obviamente un empleo formal. Esto es bien importante. En segundo lugar, ¿bajo qué enfoques? El mercado laboral está en manos del Ministerio del Trabajo, es decir, en manos del gobierno central, pero la realidad es regional. Un desempleado en Quibdó es muy diferente a un desempleado en Cali o a un desempleado en Bogotá. Es decir, el enfoque tiene que ser regional. Es necesario llevarle también esas herramientas a los gobiernos regionales y locales. Esto no quiere decir de ninguna manera que sea necesario crear secretarías laborales en departamentos y municipios, pero sí llevar herramientas, diseñar planes de empleo local, trabajar tanto con las administraciones locales, administraciones públicas, como con el sector productivo local. En este momento ya hemos diseñado 16 planes locales de empleo en ciudades como Cali, como La Dorada. Digamos, en ciudades grandes, ciudades pequeñas, estamos trabajando ya con las gobernaciones para diseñar planes de empleo locales y regionales, buscando y esto se adapta obviamente a la formación para el trabajo. Un trabajador, las capacidades que debe tener un trabajador en Cali son muy diferentes de las que debe tener en Bogotá o en Barranquilla, porque la productividad, la función de producción es diferente en cada región. Entonces es necesario tener un enfoque completamente regional, y ese es el que tenemos desde el gobierno y desde el Ministerio del Trabajo. El segundo enfoque que es importante es un enfoque sectorial, porque cada sector es diferente. Es decir, ya políticas macro de formalización existen, con eso voy a cerrar, pero tiene que ser un enfoque sectorial. Yo siempre pongo este ejemplo: si ustedes van, por ejemplo, al mercado del transporte urbano, conductor de taxi lo que hace es alquilar el carro al dueño. Ahí le dice el dueño: señor, yo me llevo su carro. El dueño le dice: sí, usted me lo trae esta noche con 50.000 pesos lavado y con gasolina. Ahí no hay ni siquiera una relación laboral. Eso es muy diferente a ir a una construcción donde está un obrero que está contratado por 5 días para empañetar una pared, por decir cualquier cosa. Son sectores muy diferentes. Entonces, si pensamos en políticas de formalización, estas políticas de formalización tienen que tener un enfoque sectorial, casi que un enfoque microsectorial, pues. Cada uno de los sectores necesita una política diferente. Si pensamos en el mercado de en el sector transporte, es necesario revisar la normatividad. Si pensamos en el sector construcción, es más necesaria la inspección, porque la normatividad ya está lista. Es decir, es necesario, el segundo enfoque tiene que ser sectorial. El tercer enfoque, grupos de población. Una cuestión es un joven que está entrando por primera vez al mercado laboral, buscando por primera vez trabajo, y otra cuestión muy diferente es una señora de 50 años que perdió su trabajo y está buscando nuevamente empleo. El enfoque tiene que ser también por grupos de población y políticas específicas para atacar los grupos de población. Esos son los tres enfoques: regional, sectorial y grupos de población. Ahora bien, en términos de políticas, ya de diseño de políticas, voy a cerrar con las dos preguntas, pero hay otras políticas que me gustaría simplemente enumerar. En este momento, por ejemplo, estamos en el Congreso con un proyecto de ley reformando un contrato de aprendizaje. Contrato de aprendizaje lo que hace es que
todas las personas que están en formación técnica y tecnológica deban pasar por una etapa práctica en las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, que en general es un costo para las empresas, que las empresas en muchos casos no encuentran a los aprendices que deberían tener, que la pertinencia de la formación de los aprendices que llegan ahí es muy diferente a lo que la empresa necesita. Y entonces termina generándose un sobrecosto a las empresas y termina afectando no solo a las empresas, sino también a los aprendices, a todos los que están en formación técnica y tecnológica que no consiguen un empleo. Estamos entonces con un proyecto en el Congreso en donde buscamos bajo el enfoque de formación dual, una parte lectiva y una parte práctica en las empresas, donde se les reduce los costos a las empresas, donde lo que se invita a las empresas a través de incentivos es a crear unidades de formación vocacional, que las personas se formen en las empresas y que obviamente las mejores queden contratadas, enganchadas en el mercado laboral, es decir, generando empleo también. Si logramos hacer este cambio en contratos de aprendizajes, en este momento hay 177.000 contratos de aprendices, pero esperamos que suba a 300.000 contratos de aprendices. Esto mejora la productividad, la pertinencia en la educación, la productividad, ayuda a la empresa, ayuda al trabajo, ayuda al mercado laboral, etcétera, ayuda a todo el mundo y la economía sigue creciendo. Como ustedes vieron, también ya se reglamentó el teletrabajo, el mercado laboral es cada vez más dinámico, más diferente, digamos, ya no pasa con los jóvenes como cuando mi papá entró a una empresa, se demoró 50 años en esa empresa y se jubiló ahí. El mercado es mucho más móvil ahora y es necesario regular todas las formas de mercado, entonces teletrabajo ya fue regulado. Estamos diseñando y estamos discutiendo en el Congreso un mecanismo de protección al cesante también, un mecanismo que tenga los incentivos adecuados para que toda persona que pierda su empleo tenga los incentivos necesarios y obviamente los ingresos necesarios también para buscar empleo, para una búsqueda activa de empleo y conseguirlo rápidamente. Estos son puntos bien importantes. Finalmente, volviendo al dato de los 14 millones de personas que no están ahorrando para su vejez, ustedes saben ya, el presidente y el consejo en el gabinete aprobó el diseño de beneficios económicos periódicos, que lo estamos reglamentando en este momento a través de un decreto. Beneficios económicos periódicos lo que busca es todas aquellas personas de escasos recursos tengan algún mecanismo o cuenten con algún mecanismo de ahorro para la vejez. Estas personas, más bien lo planteo de esta manera, de las 20 millones de personas que digo que no están ahorrando para su vejez, datos del DANE, 10 millones de personas ganan por debajo del salario mínimo. Y recuerden ustedes que hay una garantía de pensión mínima, que es un salario mínimo. Entonces hay 10 millones de personas que de entrada en este momento, obviamente el mercado es dinámico, no tienen la capacidad de ahorrar lo suficiente, de cumplir con los requerimientos, para cumplir con los requisitos para tener una pensión. Para eso se diseñan beneficios económicos periódicos. Esto obviamente va en aras de la formalización, buscar formalizar a través de un ahorro incentivado con un subsidio, ya llegó a ese punto. Con un subsidio que va a dar el Estado. La pregunta específica que hacía Leonardo, que creo que también hacía Santiago Carmen Pajés, sobre los incentivos. En general, el beneficios económicos periódicos está pensado bajo un enfoque de incentivos. Si ustedes ven el sistema general de pensiones y ven el régimen de prima media, van a encontrar que ahí los subsidios son mucho más altos. Es decir, hay un subsidio más alto cuando ustedes tienen una pensión en el régimen de prima media que lo que van a lograr cuando ahorren durante un tiempo en beneficios económicos periódicos. De todas maneras, beneficios económicos periódicos está pensado buscando que la persona siempre piense estar en el sistema general de pensiones, es decir, está pensado no en perpetuar la pobreza, si lo podemos plantear así, sino tratar de salir y contar con unos recursos adicionales en los momentos. Una persona puede ser formal 1 año, 2 años, 3 años, luego caer en la informalidad. Y en la informalidad tiene un mecanismo de ahorro, luego volver a subir a la formalidad. La idea es complementar estos dos esquemas de ahorro a través de los incentivos adecuados, están en el documento COMPES, para que toda persona al final de su vida laboral cuente con unos ingresos suficientes para tener una vida digna durante su vejez. Eso sobre beneficios económicos periódicos. Otra de las políticas importantes atadas a esta es cotización por días. Cotización por días es un proyecto de ley que de hecho esta mañana estaba en su segundo debate en el Congreso. Cotización por días lo que
lo que busca hacer es básicamente como lo planteaba Leonardo, es decir, en este momento el régimen de pensiones lo que obliga es que toda persona cotice, un porcentaje de su salario mensual, pero dado que el mercado laboral es mucho más dinámico, ahora hay personas que trabajan por días. En el sector agrícola miles de personas trabajan por días, jornales inclusive. Hay muchos subsectores, digamos, ustedes lo viven todos los días, los empleados del servicio, las empleadas del servicio trabajan por días. Entonces estamos trabajando, el proyecto de ley está en el Congreso, está en su segundo debate, simplemente reglamentar cotización por días, que ahora se pueda cotizar por los días trabajados y no por el mes trabajado. Entonces, como verán ustedes, hay una serie de enfoques y hay una serie de políticas que en estos momentos se están diseñando, se están discutiendo, se están implementando de diferentes maneras para atacar el gran problema de la informalidad. Eso es, muchas gracias.